Tenemos otra pregunta que nos hace un joven. Nos dice lo siguiente: ¿sabes qué derechos tienes como joven en redes sociales? Básicamente, todos los derechos que te garantiza el bloque de constitucionalidad que establece la Constitución Política del Estado. Vale decir que uno tiene derecho a la privacidad, tiene derecho a la libertad de expresión, tiene derecho a no ser acosado digitalmente, de tal suerte que si tú eres víctima de alguna de estas esferas, puedes realizar tu denuncia ante las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Existe el Departamento de Acoso Cibernético, donde tú podrás generar tu denuncia. Y bueno, las recomendaciones concretas: no des información a extraños, cuídate para que así no seas víctima de ningún tipo de estafas. Bueno, sobre este particular relativo a grabar a alguien sin su consentimiento y subirlo al TikTok, lógicamente no es algo permitido ni siquiera por las políticas de esta red social. Sin embargo, de aquello habrá que tener especial cuidado en verificar qué es lo que estamos subiendo, qué tipo de material. Lo que es correcto y además moral es tener el consentimiento de la persona que estamos haciendo el tipo de grabar, ¿no es verdad? Pero si no tenemos ese consentimiento, habrá que verificar qué tipo de material es el que estamos subiendo y si solo es una infracción al derecho de la imagen o ya incluso estamos incurriendo en un delito que podría llegar a ser desde una forma de violencia e incluso a un delito de pornografía. Esta es una pregunta muy interesante que nos hace un usuario en el sentido de señalar: ¿puede ser demandado por memes o comentarios en Internet? Lo cierto es que nuestro actual marco normativo en materia penal establece los delitos que van a castigar a aquellos que afectan el honor de las personas. Muchas veces existen comentarios no sustentados en sentido de estar determinando palabras ofensivas o sacando a la luz situaciones muy personales de alguien que pueden llegar a afectar su personalidad. De otro lado, atribuirle la comisión de hechos delictivos, citar que han cometido cierto tipo de conductas reprochables cuando claramente no tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas, también puede catalogar la responsabilidad penal. Ahí están los delitos de difamación, calumnias e injurias. Entonces, mucho cuidado con lo que comentas, con lo que publicas. Si es que no se tiene un respaldo, habrá que evitar realizar cierto tipo de comentarios ofensivos, porque de alguna manera podríamos estar adecuando nuestra conducta a esta gama de delitos contra el honor. El derecho a la protesta ha sido uno que ha venido evolucionando con esta última década, en sentido de señalar que es un derecho realmente que le asiste a todo boliviano o boliviana de ejercer la protesta. Sin embargo, esta protesta tiene sus límites en el entendido que no puede afectar los derechos de otra persona o de otros colectivos de personas, de tal suerte que esos bloqueos que vemos en las carreteras o impedir o estorbar el ejercicio de los funcionarios policiales a momento de realizar estos desbloqueos constituye un hecho delictivo. La protesta es lícita y se la garantiza, pero no debe afectar el derecho de otras personas que eventualmente se ven afectadas con este tipo de acciones, que serían acciones de hecho que no van a tutelar el derecho a la protesta. Bien, en materia penal hemos visto muchas veces que existen personas que indican: he sido arrestado por la policía, estoy 8 horas acá en la celda y no sé qué es lo que va a pasar, no me han dicho que venga un abogado de mi confianza, no sé básicamente si voy a continuar arrestado o voy a pasar al Ministerio Público con otra condición como ser de aprehendido. Básicamente debemos dejar establecido que el arresto es una acción que puede tomar el funcionario policial, pero no en cualquier caso, no es un acto que está sujeto a su liberalidad. Haya un resguardo solamente ante la comisión de hechos delictivos en flagrancia y cuando sea necesario presentar a los posibles autores, partícipes e incluso testigos del hecho que está conllevando la comisión de un acto delictivo. Más allá de esa flagrancia, claramente la policía boliviana no puede ejercer ningún tipo de arresto. Continuar ese tipo de prácticas significa la procedencia de acciones de libertad por este abuso en el ejercicio de sus funciones que tienen los funcionarios policiales. Todo contrato en materia laboral
puede ser considerado legal siempre y cuando exista el tema del consentimiento. Uno de los elementos básicos es que la persona que vaya a realizar la actividad laboral sea mayor de edad. Por consiguiente, si tú tienes más de 18 años, puedes realizar una actividad laboral. Para que ésta sea resguardada por nuestras autoridades, te van a señalar los siguientes tópicos. Debe ser posible tu trabajo, debe ser lícito y además de aquello, debe ir remunerado en una forma coherente a la actividad laboral que estamos realizando. Por lo tanto, en este tipo de actividad que citan, sí es posible que se pueda ejercer el derecho al trabajo e incluso si existe los elementos de un sueldo permanente, una relación directa, exigir también los beneficios sociales que le corresponden al trabajador siempre y cuando éste hubiera superado el término de prueba que establece la ley, que no es otra cosa más que los 90 días. El derecho al estudio es un derecho que se haya garantizado por la Constitución Política del Estado. De esa forma, no puedes tú ser sujeto a expulsión ni de colegio ni de universidades públicas o privadas por un hecho de haber publicado algún tipo de situación o comentario que no hubiera sido del agrado de las autoridades de estos centros de estudio o casas superiores de estudio. La única manera de poder privar el derecho del estudio en las universidades es a través de la instauración de un proceso sumario disciplinario interno en el cual tendrán que evaluar las graves causales en las que ha incurrido el estudiante y en todo momento garantizarle el derecho al ejercicio de la defensa de este estudiante a través de un abogado o por sí mismo, pero tendrá que explicársele las condiciones que se le acusan y el derecho que tiene de asumir defensa. Al vencimiento de aquel, si se verifica la existencia de una falta muy grave, podrá dar lugar a la suspensión por un tiempo del derecho al estudio, pero nunca de manera directa, puesto que es una garantía constitucional el derecho al estudio. En nuestra vida diaria hemos visto que evidentemente existen cierto tipo de acciones como ser el tener un alquiler para tener nuestra vivienda o querer mejorar con un anticrético o en definitiva adquirir una propiedad. Para todos estos elementos es básico asegurarnos que la persona que nos está dando en alquiler, en anticrético o nos va a transferir el inmueble sea la propietaria, para no estar incurriendo en estafas o peor aún en estelionatos. Entonces debemos verificar ese derecho propietario de la persona con la que vamos a realizar el contrato. ¿Dónde se verifica el derecho propietario? Obviamente en las oficinas de derechos reales. Habrá que ir y sacar una información rápida que determine que evidentemente la persona con la que vamos a firmar el contrato tiene la posibilidad de darnos en venta, en alquiler o en anticrético. Muchas veces hemos estado viendo que en las unidades educativas existe cierto tipo de acoso o discriminación. Habrá en principio que hacer esta diferenciación. ¿Qué es lo que entiende la ley por discriminación? Es privar el ejercicio de un derecho reconocido constitucionalmente por motivos de sexo, de raza, de género, de opinión política o por cualquier otro que esté mellando el libre ejercicio de este derecho a la persona afectada. Por consiguiente, no podemos indicar por qué es esto, no va a tener derecho a aquello. Eso es un acto de discriminación. Obviamente, si esto sucede en unidades educativas, pues se tendrá que hacer la correspondiente denuncia, no solamente al director del colegio, sino también poner en conocimiento incluso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para la investigación y sanción. Recordemos que dentro del sistema educativo existen también sanciones que pueden ser emergentes de la Dirección Departamental de Educación por faltas cometidas entre pares, entre estudiantes, o no pares entre estudiantes y profesores. Pero lo más importante, si tú sufres algún tipo de acoso o discriminación, denuncia, no te calles. Es necesario frenar este tipo de conductas para que el día de mañana no existan más personas que sufren este tipo de violencia sistemática y que va afectando psicológicamente el desarrollo emocional, mental de nuestros jóvenes y adolescentes. Y una pregunta bastante interesante y que también me la hacen muchas veces cuando voy dando clases en otros departamentos. ¿Puedes heredar deudas? Básicamente, si tu padre o tu madre tienen deudas, esta es una responsabilidad personal de aquellos. Si llegan a fallecer y tú
vas a heredar bienes de tu padre, entonces puedes heredar sus deudas. A tomar en cuenta, si tú no quieres heredar deudas de tus progenitores, deberás hacer una declaratoria de herederos con beneficio de inventario, a fin que el patrimonio de tus padres no sea confundido con tu patrimonio y solo respondan a las deudas del patrimonio de tus padres y no así del tuyo. Por lo tanto, puedes heredar las deudas si tú aceptas la herencia de manera pura y simple. ¿Cómo no vas a heredar las deudas? Haciendo tu declaratoria de herederos con beneficio de inventario. Eso fue todo, amigos, el día de hoy. Recuerden que sus comentarios, estas preguntas que nos hacen, son de vital importancia para que nosotros podamos explicar, orientar, bien orientar, para que no tengan ningún tipo de problema. Estaré muy atenta a sus preguntas, a sus comentarios. Para eso tenemos nuestras direcciones en las redes sociales que ya salen en pantalla. Haremos una recopilación de todas las preguntas, inquietudes y sugerencias que puedan tener a efecto de que tengamos un programa como el día de hoy y podamos responder uno a uno cada interrogante que tú tienes. Recuerda, la última palabra en este programa siempre la tendrás tú. Muchas gracias. Buenas tardes.